Pero mami,
Bueno, buenas noches. Vamos hoy a continuar con Undergrading y Joint Venture. ¿Ok? Entonces, lo que les toca, ya ahí pueden compartir pantalla. Iniciemos con Undergrading y después mostramos el contrato. Listo. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A mi grupo el día de hoy nos ha tocado presentar el contrato de underwriting. Pues para hablar de este contrato de underwriting tenemos que hablar primero del concepto, ¿sí?
Entonces, pues no existe en el idioma español un término que traduzca adecuadamente el significado underwriting, el cual es, en su significado más amplio se refiere a la compra de una emisión de títulos valores a un precio fijo garantizado con el propósito de vender esta emisión ante el público. Tenemos también en la doctrina algunas definiciones de este contrato, entre las cuales tenemos la dada por el doctor Rodrigo Marín Bernal, el underwriting o colocación segura de valores es precisamente un mecanismo entre el mercado monetario y el mercado de capitales que permite sustituir compromiso de corto plazo por capital de riesgo de largo plazo. Pues ya vamos a hablar sobre la función. Pues en la función, por el costo de la financiación a través del sector financiero colombiano, las empresas del sector real de la economía están empezando a experimentar con otro tipo de financiaciones. La captación directa de dineros provenientes del ahorro privado a través de la colocación en el mercado de diversos papeles, ¿sí? Tales como los bonos y las acciones. Pues el contrato underwriting es un mecanismo que viene siendo utilizado precisamente para la colocación de títulos valores en el público con medio de reducir riesgos y disminuir costos. Pues este underwriting aparece como un instrumento idóneo para que pueda recurrir una sociedad anónima para la negociación de sus acciones y otros títulos valores emitidos en el mercado bursátil institucionalizado. Pues en su naturaleza, el contrato de underwriting es un contrato atípico y nominado que tiene una individualidad acusada en la ley colombiana. Pues sin embargo, en este punto lleva, a pesar de la necesidad de un tratamiento autónomo para una operación, por el contrario, se debe regular por las figuras contractuales tradicionales. Ya le digo cómo. Algunas describen el contrato de naturaleza mixta, por tener características y elementos propósito de otros contratos. Si se toma, por ejemplo, la totalidad de la emisión para que el intermediario la coloque en su cuenta y riesgo, estaríamos en presencia de un contrato de unos elementos configurativos sendos contratos de compraventa. De igual manera, el contrato de mandato en el sentido de encargarle a una persona que celebre un negocio jurídico y se asemeja con la comisión en canto a una especie de mandato, por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello, la ejecución de unos varios negocios en nombre propio en cuenta ajena. Muchas gracias. Buenas noches. Doc, no tengo en este momento cámara porque no tengo muy buena conectividad hoy por carretera. Entonces que otro compañero lea la parte tuya o la explique, si tiene problemas de conectividad. Aló, ¿me escuchas? Ella se Ahí le escucha ahí. se mejor, se escucha mejor. Ya me escuchas. Ok. Doc, bueno, vamos a hablar de las características del contrato underwrite. Nos dice que la primera es la principal, el cual el nacimiento no presume la existencia del contrato. Volvió a quedar sin sonido. Alexandra. Aló. Dale, Alexandra, porfa. Ya, listo. Nos dice que es consensual porque se perfecciona con el mero consentimiento de las partes, concluyéndose en el mismo acto de arribarse al acuerdo de voluntades entre el underwriter y hasta entonces potencial cliente.
nos dice que es oneroso por configurarse entre una entidad financiera y una sociedad comercial. Se descarta la gratuidad. La gratuidad. Y cuarto, de acuerdo a su modalidad, puede ser tracto sucesivo o de ejecución instantánea. Nos habla también de que es bilateral, engendra obligaciones recíprocas para ambas partes, no restando pues dudas acerca de su carácter sinalagmático. Nos dice que es indominado. El contrato de underwriting no está legislado por nuestro ordenamiento jurídico. Es un convenio de colaboración donde las partes intervinientes buscan una finalidad que beneficia a ambas empresas. Es un contrato financiero que configura una nueva técnica de financiación con la cual contribuye a la banca moderna y el desarrollo empresarial. El objeto de este contrato dice que versa sobre bonos y sobre acciones. Ya más adelante lo vamos a revisar. Cuando el intermediario es una corporación financiera, recaen sobre acciones y bonos de sociedades. Y cuando este intermediario es comisionista de bolsa, constituida como sociedad anónima, la negociación de cualquier emisión de valores inscritos en bolsa, lo que por supuesto indica que cobija papeles sin tener las características propias de las acciones y los bonos. ¿Sigo yo? ¿Me escuchan? Sí, sigue, Alexandra, ahí vas Señora. bien. Ahí te Sí, escuchan sí. bien. Ok. Bueno, nos habla de los bonos, que según el Código de Comercio en su artículo 752 define los bonos como títulos valores que incorporan una parte alicuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujetas a inspección de la vigilancia de gobierno. Nos dice que él autoriza la superintendencia de sociedades y la superintendencia bancaria, quien la emisión de ellos pueden ser emitidos por las sociedades anónimas a fin de captar recursos de mediano y largo plazo para financiar sus requerimientos de inversión o de capital de trabajo. También las sociedades limitadas de cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro, en los dos últimos casos, siempre y cuando la totalidad del empréstito sea avalado por un establecimiento de crédito sujeto a la inspección y vigilancia. Nos habla de la emisión. La emisión, la resolución 400, nos habla de la resolución 400 de 1995, la cual fue emitida por la Superintendencia de Valores en su artículo 1.2 y 4 establece los requisitos indispensables para la emisión de bonos. Nos dice como primera medida que el monto es la emisión de bonos objeto de oferta pública, no debe ser inferior de 2.000 salarios mínimos mensuales. Cuando se trate de realizar la emisión de bonos convertibles en acciones o de bonos con cupones para la suscripción de acciones, se requerirá de estas, que estas se encuentren inscritas en la bolsa de valores. Los bonos ordinarios que se coloquen por oferta pública deberán ser inscritos en una bolsa de valores. En el artículo 17 nos habla del decreto 1026 de 1990, establece que el permiso para emitir bonos deberán solicitarlo conjuntamente los representantes de la sociedad emisora y de los futuros tenedores de bonos. Nos habla de la circulación en el artículo 17 del decreto 1026 de 1990, donde establece que el permiso para emitir bonos deberán solicitarlo conjuntamente los representantes de la sociedad emisora y de los futuros tenedores de los bonos. Los bonos convertibles en acciones, el objeto de dotar los recursos de mediano y de largo plazo a las empresas emisoras, así como el garantizar a la fecha de la conversión una capitalización de las sociedades. Se emiten a largo plazo y con rendimiento fijo a través de un periodo de maduración.
Estas características, el tenedor tiene una doble alternativa convertido en acciones durante el periodo de conversión y en unas condiciones previamente establecidas o simplemente redimirlos a su vencimiento. Esto nos habla en el boletín 4 de 1986 de la Comisión Nacional de Valores. ¿Me están escuchando? Sí, no te preocupes, ya. Ya Gracias. Sí, terminé. señora. Ok. Bueno, las modalidades. No, esa Dani. Buenas noches, compañeritos. Buenas noches, doctor. Perfecto, vamos a hablar de las modalidades del underwriting. Tenemos las modalidades en firme, que es una operación en la cual el underwriting compra una empresa con el objeto pues, de mejorarla y de ponerla en el mercado a mayor valor de compra. En esa obligación, el underwriting asume todos los riesgos de la venta y pues del resultado. Tenemos el underwriting en garantía, que es un contrato pues, en el cual el underwriting se compromete a poner las ganancias de los inversionistas a un mayor nivel y pues emite los bonos de garantía, los cuales garantizan los pagos a los inversionistas. Tenemos el underwriting con mejor esfuerzo, que es el contrato mediante el cual el underwriting se compromete a poner su mejor esfuerzo en colocar un precio fijo al inversionista, pero pues en esta ocasión presenta su mejor esfuerzo profesional sin asumir ningún riesgo. Y por último tenemos el underwriting todo o nada, que es un contrato mediante el cual el underwriting se compromete a dar un plazo fijo al emisor. En caso pues, de no cumplir con el plazo del underwriting, pues deberá responder por la devolución de todos los aportes a los inversionistas. Esa fue mi explicación de las modalidades. Gracias. Devuélvala. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de las partes intervinientes en el orden Wyden. Las entidades emisoras, hablamos de las entidades emisoras de valores. ¿Qué son estas entidades? Las entidades estatales o paraestatales pueden también emitir bonos y otros papeles que en este caso son la práctica de títulos representativos de empréstitos colectivos públicos. También tenemos el underwrite, que es la corporación financiera o la sociedad anónima comisionista de bolsa que se compromete a adquirir y colocar los bonos en emisión. Todo aparte o simplemente procurar su colocación, como le decía mi compañera anterior, esto depende de la modalidad de underwriting que se haya escogido para colocar estos bonos. En Colombia tenemos las siguientes personas que pueden actuar como underwriters, que son las corporaciones financieras, los comisionistas de bolsa, los fondos mutuos de inversión, la sindicación, los suscriptores, las corporaciones financieras, las compañías de seguros generales de vida y de seguros, las sociedades de capitalización y los bancos. Siguiente, doctor Acosta. Otro punto que manejamos aquí es lo de la comisión del intermediario. Entonces, que en este caso pues es el mismo underwriter el que maneja la comisión. ¿Qué persigue con él? Pues obviamente un pago por colocar los bonos para la venta y también cobrar sus servicios prestados, como es la realización de los bonos, mirar que toda la documentación esté perfecta, que cumpla con todos los requisitos establecidos por la Superintendencia de Valores. En Colombia no hay y no existe una regulación en cuanto a el pago o el porcentaje que se debe pagar por las comisiones. Esto realmente lo hacen las partes de común acuerdo y lo estipulan en el contrato. En la práctica, pues realmente depende del movimiento que tenga la colocación de los bonos en la bolsa. Hay unas clases de comisiones que son la comisión de un underwriter que constituye un margen o compensación
propia del seguro de la emisión. Y esto pues realmente lo tasan a veces entre el 20 o el 30%, depende de la voluntad de cada una de las partes y que ésta sea concertada. También pues a veces se hacen contratos de order wider donde se coloca también un porcentaje de comisión por la venta de los bonos. Y esta pues oscila en un orden del 50 al 60%. Siguiente, doctora Costa. También tenemos la comisión por administración. ¿Qué quiere decir la comisión por administración? Que el order wider, la persona que coloca los bonos en la bolsa o la saca a la venta, se encargan de administrar todo el folleto y toda la logística para que estas acciones lleguen a su término. Esto también lo pactan entre el 15 o el 20%, pero realmente esto depende de la voluntad y pues realmente pues estos porcentajes no son establecidos o no se... En el contrato no se coloca comisión por venta, comisión por colocación, sino que hacen una comisión generalizada sobre el porcentaje del valor de las acciones. Gracias. Continuamos con las obligaciones y responsabilidades de las partes. Tenemos como la de informar a la entidad financiera, en este caso el underwriter, con anticipación lo relacionado con la emisión, cuya finalidad es la de prever la estrategia con el mercado. No se debe utilizar otras colocadoras diferentes a las de underwriter, salvo la que se haya autorizado en dicho convenio. Otra sería pagar la comisión convenida sobre el monto total de la emisión. También hay que pagar los gastos legales de timbre e imprenta que indique la emisión. Lo mismo, hay que no vender los títulos valores ofertados dentro del plazo acordado. También colocar públicamente la emisión respectiva al precio y las condiciones estipuladas. También se debe llevar a cabo las gestiones con el fin de obtener autorización administrativa para realizar la oferta pública. Igualmente hay que respetar el precio, las condiciones de dicho contrato, la adquisición en firme por parte de esta entidad financiera que tiene como propósito final la colocación de la emisión en el mercado de inversionistas, y esta entidad financiera debe atender las condiciones pactadas en el mismo. Igualmente se debe adquirir su totalidad de la emisión cuando es en firme el contrato. Asimismo, se hace cargo de toda la tramitología con respecto al pago y la entrega de valores, el underwriter. También es importante resaltar que se debe realizar actividad de tipo promocional en la emisión. Además, le corresponde mantener una adecuada y correcta comunicación con la empresa emisora, ya que pues si hay miembros del sindicato, si existen, para llevar a cabo internamente las buenas relaciones interpersonales. De igual forma, hay que pagar a la empresa encargante el precio que se acordó en dicha emisión. Continúa, Devita. Buenas noches. Otras obligaciones que también encontramos es atender todas las exigencias que demanden las autoridades reguladoras en la actividad. También se realiza la colocación de los títulos dentro del plazo acordado. Procuran la colocación de la emisión ante público inversionista, prestando sus mejores esfuerzos y su mayor diligencia para un buen éxito de la operación. También estabilizan el precio de la emisión por un cierto plazo después de que se haya ofrecido los valores de los inversionistas. Responsabilidades de las partes. Por tratarse de un contrato oneroso que aporta utilidad para ambos contratantes, el underwriting responde hasta por una culpa leve. Procedimiento de un underwriting en la etapa precontractual. La emisora selecciona al underwriter y produce
y produce al negociar varios aspectos de interés, tales como el precio, la comisión que cobra el underwrite, el respaldo que dará el underwrite a la operación, y para esto realiza las siguientes funciones que deben saber. Evalúan la capacidad del crédito de la potencia emisora y le da consejos sobre la posibilidad que tienen de ser aceptadas en el mercado. También le representa opciones financieras a la emisora, sugieren el precio de la emisión y cuando sea necesario debe formar el sindicato o consorcio de underwrite que se encargará de colocar la emisión. También se encarga de representar el contrato de underwrite y en convenio entre los underwriters si es el caso. Gracias. Doctor John, Johncito, ¿estás ahí? Ya voy, es que no se desactivaba el micrófono. ¿Cuál es el procedimiento del underwrite? Es, bueno, hay quería decirlo en una forma más que lo podamos entender. Una empresa necesita expandir sus intereses, necesita expandir su capital y tiene unos accionistas, y esos accionistas lo que hacen es que esas acciones se convierten en títulos valores a través de una entidad financiera. Esos títulos valores se colocan en la bolsa y para que le generen rentabilidad a la empresa, ¿sí? Para que la empresa pues pueda solventarse o pueda expandirse lo mejor. ¿Qué es lo que se hace? Pues el comienzo pues se establece el contrato, se hace en plenaria con todos los socios, se evalúan las estadísticas del mercado, hay una regulación de precios a través del contrato y se inicia el proceso de distribución de ya que son unos títulos valores, que son las acciones que pasaron a ser títulos valores por bonos. Ok, ahora vamos a presentar el contrato, profesor. ¿Ya terminaron esa parte? Sí, señor. ¿Nos quiere decir algo ahí? ¿O presentamos el contrato? Bueno, presenten el contrato. Listo. Este es el contrato. Tiene como 20 y pico de hojas, pero pues ya lo que vimos no hace falta volverlo a repetir. Entonces decimos que es una empresa en la cual se quiere expandir, quiere solventarse un poco más. Sube Y más, sube señor, más. No, al revés, al revés. Ok. Ya, sigue, sigue. entonces, ¿qué es lo que hace? Pues propone emitir los socios, cambiar esas acciones y los van a convertir en títulos valores para colocarlos en la bolsa. Pero a través de eso, pues tiene que hacerse a través de una entidad financiera y es donde entra este contrato tan enredado. Unos le dicen underwriting, underwrite, underrender, bueno, de todo. Y inicia este contrato para poderse colocar esos títulos valores en la bolsa y de hecho, pues recibir una comisión por el trato. Aquí es donde en este contrato se dice que se propone emitir y vender HSBC, pues más o menos nos fuimos por 1.500 millones de pesos, de dólares, y una tasa de representación de 5.375%, con vencimiento al 2026. Aquí quiero mostrarle, profe, lo que elaboramos. Es la garantía mobiliaria que tiene el contrato. Pues el emisor declara que la suscripción del presente contrato está contrayendo En este una caso, obligación. quien tiene que constituir la garantía no es el emisor, es el underwriter. Ok, listo. Cambiamos allí. Y le colocamos también, porque esto es un poquito largo, le colocamos la cláusula compromisoria. Pues en caso, pues, las partes se acuerdan o convienen de surgir alguna diferencia, entonces, pues, no se haya por pues, determinar el laudo arbitral en que van a
No, dividir. lee toda esa cláusula. Bueno, las partes convienen que en caso de surgir diferencias entre ellas por razón o ocasión de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato aquí contenido, estas serán resueltas inicialmente mediante un proceso de negociación directa. Para tal efecto, las partes dispondrán de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito, en tal sentido, término que podrá ser prorrogado de común acuerdo. Evaluada la etapa de arreglo directo, las diferencias que subsistan serán resueltas por un tribunal de arbitramiento que se regirá por lo dispuesto en la Ley 446 del 98 y el Decreto 1818 del 98 y las demás normas que lo modifiquen o lo adicionen. El Tribunal de Arbitramiento funcionará en Bogotá y se sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, haciéndole pues honor, de la ciudad de Bogotá. El tribunal estará integrado por 1 o 3, aquí ya le corrijo 3, árbitros designados por la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal Puedes decidirá... dejar que uno, ojo, no puedes dejar que 1 o 3. No, O aquí... 1 o es 3. 3. Le dejamos porque como es mucha plata, entonces que ellos lo arreglen. Son 3. Designados por la Cámara de Comercio. El tribunal decidirá en derecho. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas del citado Centro de Arbitraje y Conciliación. La Ley 446 del 98 y el Decreto 1818 están prácticamente derogados. Listo. Sería la Ley 1563 de 2012. Listo, profe. Ya lo modificamos. ¿La ley qué? 1563 de 2012. Ley 1563 de 2012. De 2012. Listo, ya le cambié ahí. Gracias. Listo, profe. Ok. A ver, ¿qué más clausurado tienen? Bueno, tenemos las prohibiciones de pagos ilícitos, las licencias y permisos, tenemos el título de propiedad intelectual, los contadores independientes, tenemos la ley de sociedades de inversión, la capitalización, sin derechos de registro, tenemos esta cláusula segunda, que es compra y reventa de valores. Hay que dejarlo estipulado en el contrato. Espera. ¿Cómo así? Metiste 41 numerales en la cláusula primera. ¿Se me fue muchos? Es que la idea es que fuera en la cláusula primera el objeto. ¿Cuál es el objeto? La intermediación, la colocación de las acciones. Aquí van las consideraciones y donde se empieza a dar las cláusulas. Empezando, por ejemplo, la garantía mobiliaria y la cláusula compromisoria, esos son cláusulas aparte. Y metiste todo eso dentro de la primera. Listo, sí, señor. Entonces se las colocamos dentro de la primera. La estructura, como yo les había dicho, objeto. Después podías hablar de, digamos, de duración del contrato. Podías hablar del valor del contrato, forma de pago, obligaciones de las partes. ¿Qué obligaciones tiene el emisor? Tales. ¿Qué obligaciones tiene el underwriter? Tales. Listo. Listo, claro que sí. A ver, baja más a ver qué pusiste en la cláusula tercera. Cláusula tercera tengo por acá. A ver. A la quinta. La cuarta está la tercera. El pago y la entrega. Se especifica cómo se efectuará el pago en la oficina y el pago de los valores se realizará mediante transferencia bancaria en fondos disponibles a la cuenta especificada por escrito por el emisor a los aseguradores contra entrega al fiduciario. La cuarta son acuerdos adicionales. La cláusula quinta que tenemos acá es, qué cosa tan loca ese contrato, larguísimo. La cláusula quinta son las condiciones de las obligaciones de los aseguradores.
La cláusula sexta, sacamos, es la indemnización y las contribuciones. ¿Sí? La indemnización de los aseguradores, el emisor se compromete a indemnizar y eximir de responsabilidad a cada La asegurador. garantía mobiliaria que iban a colocar, ¿qué viene? Señor. ¿Qué vienes en la garantía mobiliaria? Garantía mobiliaria. Ahí está. Por eso, ¿qué vienes está dejando? Entonces, el emisor, bueno, declara que la suscripción del presente contrato está contrayendo una obligación a favor de HBCS, la misma que se señala en el clausulado de este contrato, por lo que en garantía de la obligación afecta en calidad de primera preferencia la garantía mobiliaria. Los bienes en adelante se conocerán como el bien o los bienes, aún en el caso de ser más de uno cuya descripción figura en el anexo 1, que forma parte del presente contrato evaluador del monto principal del total. Se precisa que la garantía mobiliaria que el emisor otorga por este contrato a favor es respaldada por las obligaciones. Es que nosotros la colocamos en anexo aparte, pero es una garantía mobiliaria. Pero ¿cuáles serían los bienes? Los bienes que... El emisor declara con arreglo de la garantía mobiliaria y la ley general del sistema financiero que los bienes es de exclusiva propiedad sobre este, tiene su libre disposición y uso, que sobre el mismo no pesa ningún gravamen, carga, pleito ni medida judicial que afectan en garantía del favor. Sin embargo, en caso de realizarse cualquier, lo tenemos por aquí abajo, ya se lo busco. Lo habíamos colocado aparte. Faltó incluirlo ahí en ese pedacito. Por eso, pero los bienes, esos bienes que va a dejar en garantía mobiliaria sería el undergrader, que es el que va a ejecutar la labor a favor del emisor. Sí, señor. Los títulos de móvil. Sí, señor. Listo, yo le corregí. Pregunta sobre el undergrading. Doctor, sí, pues nosotros en el grupo teníamos pues como, porque pues anoche cuando le preguntamos al doctor, cuando le dijimos que si la garantía pesaba sobre el que las colocaba, entonces nosotros lo tomamos cuando nos dijo que con la maquinaria, nosotros lo asumimos como si fuera el que tenía el emisor, pues porque era el que le debía pagar la plata de la comisión al underwriter. Por eso le invertimos la cláusula, porque la entendimos mal. O sea que en este caso es... No es que estuviera mal, sino que bueno, ya con la explicación que estás haciendo, pues es más fácil comprender la lógica que le colocaron. Porque pues nosotros sí lo entendimos, pues porque al que le deben plata es al underwriter, que son los 1.500 millones de pesos. Él tiene que cumplir como este contrato, es un contrato de economía mixta donde interviene el Estado, porque Llanos SAS tiene componente estatal el 50%. Entonces nosotros lo que lo asumimos fue por ese lado, que ellos le pagaran al underwriter. No es, o sea, no es que siempre sea el Estado ni nada de esa cosa. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Ecopetrol sea una sociedad donde hay mayor participación del Estado, no significa que sea una sociedad que se va a regir por una cláusula, por unas normas especiales, se va a regir por se va a regir por el Código de Comercio, por las leyes que regulan las sociedades anónimas. Es que esa fue también una diferencia, porque nosotros tomamos como referente de la página estatal, bajamos el contrato que suscribió Ecopetrol con HBC. Entonces lo que hicimos entre todos fue analizarlo, y pues de hecho ese contrato tiene como 82 hojas, y ellos explicaban, porque pues también nos causaba curiosidad, de que el contrato pues no dice cláusulas sino numerales, y aparte de eso, por ejemplo, decían que en la colocación y en la distribución se iban a regir por las normas de Nueva York, de Estados Unidos.
y en lo que era la parte de aquí por las normas de Colombia cuando era la distribución, o sea, hacían como esa diferencia. Y pues también nos causaba curiosidad porque hablaban sobre soberanía en cuanto a la aplicación de la norma para el arbitraje. Por eso de pronto sí Diferente, porque en este caso, o sea, de pronto lo que primero que tienen que tener claro es que una empresa tenga capital estatal no significa que tenga unas reglas especiales. Es una sociedad mercantil común y silvestre y se aplica la ley comercial. 1. 2. En el caso de Ecopetrol, Ecopetrol cotiza en el Nasdaq y en el Standard Poor's 500. Entonces, como cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿sí? Es probable que lo hayan puesto por con esas reglas. Además, perfecto. hay unas cortes de arbitraje. Hay unas cortes de arbitraje en Nueva La que York. nos hablaba la vez pasada el doctor. Que ahora que nosotros tenemos aquí en la ley colombiana, es una clasificación del arbitraje en arbitraje nacional y arbitraje internacional, pero en la mayoría de los países el arbitraje es uno solo independientemente de dónde están ubicadas las partes. ¿Sí? Sí, señor. No, y fue un ejercicio muy bueno porque pudimos analizar cualquier cantidad de contratos de order wide. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, ese es un contrato que sirve para capitalizar mucho las sociedades o las empresas, ¿cierto? Actualmente. Exacto, se utiliza para capitalización, para conseguir recursos digamos, del público, inversionistas. De hecho, Ecopetrol lo hizo aquí con Bancolombia, hace unos años. Cuando hicieron la primera emisión de acciones, la colocación pública de acciones, lo hicieron con Bancolombia. El grupo Bancolombia, además del banco, pues tiene otras empresas, entre esas tiene una comisionista de bolsa. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Quedó todo claro? Bueno, continuemos con el joint venture. ¿Quiénes son los del joint venture? Nosotros, doctor. Ya mi compañera Angélica empieza a compartir. Gracias. Ok. Buenas noches, profesor, compañeros. Permítanme un momento, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me podrían confirmar si ven mi pantalla? Sí, señora. Sí. ¿Sí la ven? Una princesa ahí. Sí, estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nos corresponde en esta oportunidad el contrato de Joint Venture. ¿Se me está escuchando bien? Perfectamente. Somos el grupo número 5. Entonces, nuestro contrato significa aventura conjunta. Sin embargo, en el ámbito jurídico no lo podemos utilizar de esa manera y lo utilizamos en términos como una alianza estratégica, que es una alianza comercial, y es un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta entre dos o más personas o empresas en aras de desarrollar un determinado proyecto o expandir o explotar un negocio. Siguiente, Angie, por favor. La siguiente, por favor. Aquí entonces lo que se realiza es un negocio en conjunto, asumiendo su riesgo en común y de igual manera de disfrutar sus beneficios, tanto así que ambas empresas se unen en capital, en conocimiento, en riesgo, en esfuerzos y en responsabilidades para realizar un proyecto concreto entre las dos, pero ambas mantienen el desarrollo y la identidad de su actividad principal. Siguiente, Angie.
¿Cuál es el origen de este término? Entonces, el joint venture encuentra su origen comercial en la evolución histórica del Imperio Británico, cuando se formaban unas agrupaciones dedicadas a la colonización de nuevos territorios. ¿Qué hacían estas agrupaciones? Eran integradas por unos caballeros aventureros quienes decidían unir sus esfuerzos haciendo algún tipo de aporte entre ellos y asumiendo riesgos con el fin de obtener unas utilidades que encontraban en sus viajes. Sigue, Angie. El joint venture, entonces, también consta de unos elementos. Lo principal es que debe existir una idea, un grupo de empresarios y una intención de sacar un proyecto económico conjuntamente. Los elementos esenciales de este contrato es que es un contrato atípico en nuestro país, donde una o más personas jurídicas se asocian con la intención de realizar una actividad en común asumiendo unos riesgos corporativos. Su perfeccionamiento se realiza por medios consensuales. ¿Qué quiere decir eso? Que se da por el consenso de ambas partes, entonces basta simplemente con el asentimiento libre de vicios, por supuesto, entre sus creadores, y esto ya es suficiente para que este acuerdo tenga plena validez legal. Cuentan también con un riesgo compartido a través de la colaboración, donde cada uno de los sujetos asociados tienen la capacidad de cooperar permanentemente entre sí para alcanzar el fin propuesto. Es conmutativo porque concibe para las partes obligaciones y derechos. Si uno de los empresarios gana dinero, pues también van a ganar los demás, pero si pierde igual, pierden todos. El contrato tiene una capacidad onerosa, ya que persigue fines lucrativos y su principal finalidad es buscar la expansión en los mercados y su administración es compartida. ¿Por qué decimos que es compartida? Porque se puede convenir la dirección de uno o de todos los socios, en algunos casos en procura de una mayor transparencia, y se admite también la administración del negocio a manos de un tercero. Y persiste la independencia de los pactantes. Cada empresa vinculada seguirá su ejercicio comercial en forma autónoma sin necesidad de llegar a fusionarse entre ellas, por más que se cree una nueva persona jurídica. Siguiente, Angie. Lo que hablamos anteriormente, pues para resumir las características, es consensual, no tiene una duración o un tiempo determinado, ya que esto depende de la duración del negocio o de lo que se pacte en el contrato inicialmente. Igualdad, porque las empresas deben compartir los recursos, los fallos y los errores en partes iguales, y es oneroso como todos los contratos comerciales. Seguimos con la clasificación del joint venture. Entonces lo clasificamos según las necesidades de los contratantes. Entonces tiene un carácter nacional o transnacional, puede salir del país, y este joint venture tiene la capacidad de ejecutarse entre empresas de una misma nación o de distintos países, y puede ser de una naturaleza pública o privada, donde los inversionistas pueden ser entidades del Estado o también pueden ser particulares. Puede ser horizontal. ¿Qué quiere decir horizontal? Que es cuando los mismos inversionistas tienen el mismo objeto social. O puede ser vertical si las empresas interesadas desarrollan objetos diferentes. Y así encontramos unas clasificaciones del joint venture, que son los corporativos y los contractuales. Y aquí es importante porque en los corporativos decimos que toman una forma de una nueva persona jurídica, ¿sí? Pero en el contractual es la cooperación entre las partes, no tienen que crearse nada y no se crea la nueva sociedad. Luego hablamos de la estructura de este contrato. Angie. Lo más importante aquí es la participación, como en cualquier tipo de contrato. Se determina cómo van a ser los aportes de los socios, y cuando hay una multiplicidad de partes, se debe estipular en los estatutos desde el inicio de la idea quién tendrá una participación mayoritaria si se llega a estipular de esa manera. En el aporte puede ser un aporte financiero, pero también puede ser un aporte intelectual, y tendrá que determinarse qué participación tendrá el aporte dentro de la joint venture que se está llevando a cabo. El domicilio se debe constituir también en el joint venture, en los domicilios donde se vaya a dar lugar el funcionamiento de este contrato. Y en Colombia se dice que no tenemos todavía regulado esto, entonces pues digamos que este tipo de domicilio
en nuestro país no aplica en esta concepción que deba ser registrado en el lugar del funcionamiento, debe existir también un plan de acción para alcanzar una mayor transparencia y debemos determinar qué va a ser el joint venture, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer y qué intereses se tiene al respecto. Es importante también que existan dentro de este contrato unos contratos accesorios. ¿Para qué son estos contratos accesorios? Si de pronto se decida aportar bienes, se aporta en cualquier momento del contrato de tecnologías o servicios, es recomendable que las partes hagan un contrato accesorio para que quede más claro el negocio de cómo se están aportando los bienes. Y la administración, como ya lo mencioné anteriormente, pues el manejo queda en manos de una especie de un consejo de administración que está integrado entre los socios. Y aquí se precisan qué estatutos se deben dar para la precisión de cada parte. Y esto es importante porque en el momento en que se presenten los problemas o las dificultades, pues ya queda estipulado. En las ventajas, por supuesto, este contrato tiene ventajas. Creo que tiene muchas ventajas. Y aquí se minimizan los riesgos con ambos capitales y recursos de las empresas asociadas. Los riesgos serán pues mínimos y tienen una mayor competitividad, porque aquí es uno de sus mayores beneficios y el más buscado entre las empresas que desean expandirse. Si separados estas empresas son realmente competitivas con esta clase de acuerdos, aumentarán este nivel y así ganan ambas partes productividad y competitividad. Tienen unos objetivos compartidos y se fijan una serie de objetivos a alcanzar y al hacer esto se estarán compartiendo los mismos, se trabajará en conjunto para ello, ya sea a mediano o a largo plazo. Facilita la entrada también de nuevos mercados, que me parece importantísimo y el objetivo, uno de los objetivos principales de este contrato con la Asociación de Empresas de diferentes países, que es mucho más fácil la entrada a empresas extranjeras que suelen darse en compañías que se complementan y no que compiten directamente entre ellas, por lo que es un ganar-ganar fijo y su conocimiento es compartido porque también es mucho más sencillo obtener información sobre el público del nuevo mercado. Su financiación es más fácil de conseguir financiación porque cuando dos empresas piden un préstamo, pues da mayor imagen de solvencia y repartición de riesgos, por lo que es más fácil obtener financiación con este tipo de asociaciones. Por supuesto, tiene desventajas también. Entre sus desventajas, tenemos que se aporta un capital alto y las ganancias pueden ser mucho más altas, pero también los riesgos o las pérdidas que se puedan generar. Se pueden presentar durante la ejecución del contrato conflictos de intereses durante el transcurso del acuerdo y pueden presentarse situaciones no previstas que originan un conflicto de intereses y la valoración individual de las empresas. En algún punto de pronto puede que alguna de las empresas piense que está aportando más que la otra y de pronto desea recibir un mayor porcentaje de beneficios, pero pues esto ya desde el inicio del contrato queda establecido. Para darnos un poquito más de idea de lo que es ese tipo de contratos o de asociaciones, dos ejemplos importantes o claros de esto es McDonald's y Coca-Cola. Entonces, McDonald's nunca va a vender otro producto que no sea Coca-Cola, otra bebida que no sea Coca-Cola, porque ellos se unieron desde el año 95, se produjo la unión de estas dos franquicias y pues desde entonces su asociación ha sido de las más famosas y productivas a nivel mundial. Y por ejemplo tenemos Bimbo, que es una empresa mexicana, y el grupo Nutresa. Ellos dos también establecieron un joint venture para la ampliación y la exportación de sus productos y crearon unas ideas novedosas y lo que buscaban o lo que buscan siempre con este tipo de uniones es expandir sus mercados nacionales y extranjeros. Hasta aquí va nuestra presentación. De pronto si hay alguna duda, muchísimas gracias a todos por la atención. De pronto una más reciente es la de Tostao y Postobón. Sí, que una de las empresas del grupo de Ardila Lule. ¿Qué hago? Bueno, los dueños de Postobón, se me escapa ahorita el nombre de la empresa dueña de Postobón. Hubo hace pocos días un joint venture entre ellos
en el cual esta empresa del grupo de Postobón va a colocar el café de tostado, digamos, va a hacer una venta masiva del producto a mayor escala, que pueda conseguirse ese café en muchos supermercados del país. Entonces, ese tipo de alianzas se hacen a través del joint venture. ¿Preguntas? Realmente Profe, son en unas este tipo de alianzas contratos, estratégicas muy buenas. Sigue, Julio. profe, en este tipo de contratos no hay ni fusión ni incisión, ¿cierto? Por parte de la empresa. Siguen funcionando independientemente cada empresa. Así es, porque si se unificaran, si se unieran y crearan una nueva, entonces estaríamos frente a una nueva sociedad, frente a una nueva empresa. O sea, cada una va a seguir siendo autónoma. Creo que pues para continuar con la exposición, no sé si haya otra pregunta. Yo tengo una preguntita. Ese tipo de unión, de fusión entre esas empresas, ¿es leal para las otras empresas que compiten en esa misma categoría? Es como la pregunta que tengo. Bueno, ahí primero, antes de que te la respondan, no usar el término fusión, porque societariamente fusión, cuando usamos en términos legal fusión, es cuando una empresa absorbe otra. Entonces una desaparece y solo de las dos una desaparece y la otra queda fortalecida. Acá este no es el caso, entonces para que no lo confundamos con confusión, digamos con la unión o el esfuerzo de ambas. Realmente es una alianza que lo que busca es como fortalecer las empresas, expandirlas de pronto a otros países, no solamente empresas nacionales con nacionales, sino nacionales con extranjeras, y ellos pueden de esa manera expandir porque ya conocen mejor el mercado. Si lo que queremos es abrirnos mercado en otros países y unir capitales y hacer de pronto más estables financieramente las empresas para poder crecer. Bueno, pero es que la pregunta de Ricardo iba más en si se podía generar como un monopolio. Es a lo que entendí que iba apuntando la pregunta, como que se hiciera una integración vertical y entonces monopolicen una actividad. A esa era que iba enfocada la pregunta. La respuesta es no sucede eso. No sucede porque las empresas van a ser independientes. Y hablamos de monopolio cuando una sola es la que domina el mercado. Entonces, al existir una sola empresa en el mercado en determinado sector, pues no va a tener con quién competir, y al no tener con quién competir, pues va a colocar, digamos, los precios y va a poder modificarlo, digamos, de forma arbitraria, porque el Estado no regula los precios. Empezando por ahí. El Estado no hace regulación de los precios en ninguna parte, porque existe la ley de la oferta y la demanda. Entonces, entre más competencia haya, esa misma competencia es la que hace que se pelee en el mercado con un precio asequible y con una buena calidad. ¿Sí? Eso es lo que se busca en una competencia. La competencia es sana. Entonces, el hecho de que de pronto se agrupen o se asocien para desarrollar conjuntamente un contrato o una actividad no tendría por qué considerarse como una actividad monopolística, que es hacia lo que apuntaba la pregunta de Ricardo. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta o aporte? No, señor. ¿Quedó claro entonces lo del joint venture? Aparentemente. A quienes le he mandado a corregir el contrato,
A ver quién lo corrigió ya. Doctor, quisiera mostrar el contrato que realizamos, uno de los contratos que realizamos para que, digamos que aquí está como pues, más claramente un ejemplo de... Okay. Listo, proyecten uno de los contratos. Bueno. Este tipo de contrato se realiza entre dos compañías, una que se llama Energy y otra que se llama Terrier. Energy es una compañía que se dedica a la extracción de petróleo crudo, el cual comercializa con una sociedad del orden nacional e internacional, y Terrier encuentra en su objeto social la comercialización y venta de productos al exterior adquiridos en el mercado interno o fabricados por sí misma Angélica, o por productos socios, perdón. ¿lo puedes compartir para verlo? Claro que sí. Terminando, con muchísimo gusto se los comparto. Dale, gracias. Interno o fabricados por sí misma o por productores socios en lo relacionado a la actividad de cualquier tipo en el sector minero y energético, especialmente lo referido a combustibles, para lo cual efectúa operaciones de compra y venta, distribución y comercialización de hidrocarburos y demás productos derivados del petróleo. Digamos Perdón, que lo que se refería a Javiedes era que si podía aquí compartir la pantalla. ¿No lo ve? Ay, discúlpeme, ¿no ve en mi pantalla? No. No, Ay, Angelita, por eso lo decía. discúlpame, qué pena. Pensé que querías que lo enviara. Qué pena. No te preocupes. Por favor, me cuentas, ¿ya la ve? Ahora sí, ¿Ahora sí. sí? Ah, ok. Sí, vale. Entonces, les explicaba que es una alianza que se realiza entre Energy y Terrier. Energy se dedica a la extracción de petróleo y Terrier encuentra su objeto social en la comercialización y venta de productos en el exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por sí misma o por productores socios. Bueno, eso es en las consideraciones. En las cláusulas, el primer objeto, por el presente contrato las partes acuerdan participar en el negocio de comercialización y venta de productos derivados del petróleo. En consecuencia, Energy se obliga a suministrar a Terrier el crudo y por su parte, en contraprestación, Terrier se obliga a adelantar cualquier conjunto de actividades con el objeto de exportar, comercializar, suministrar y vender el crudo una vez procesado, actividad que estará en cabeza exclusivamente de Terrier. Es un contrato, tenemos 12 hojas, pero pues vamos a hacer más concisas. Las obligaciones de las partes, pues obligaciones de las partes en general, que es dar cumplimiento al objeto del contrato en los términos y condiciones previstos y realizar pues todas las obligaciones pactadas en el contrato, guardar confidencialidad frente al manejo de la información y responder al manejo inadecuado de cada parte si se llega pues, digamos, a filtrar la información. En las obligaciones específicas por parte de Terrier es realizar el suministro de las partes, la primera sería realizar el suministro del crudo, el otro se compromete a mantener el volumen del despacho, otorgar el crédito de Terrier para el pago de cada despacho, garantizar la calidad del producto suministrado, garantizar la calidad y cumplimiento a cabalidad de los aspectos técnicos y químicos que acuerden las partes. En la tercera pusimos el plazo. El presente contrato tendrá un plazo de 5 años a partir de la firma del presente contrato, sin perjuicio de su terminación anticipada. El contrato puede ser prorrogable si las partes así lo han convenido y deben, en el caso, pues lo puse con un término no menor a 30 días de anterioridad a la fecha de su terminación. El cuarto pusimos los aportes de las partes. Aquí Energy deberá realizar el suministro de crudo de acuerdo a la solicitud de Terrier, haga del mismo y que deberá costar en una orden de compra. Cualquier gasto o rubro adicional se deberá estar previamente aprobado escrito por las partes y debidamente soportado. La quinta, la participación de los socios. Aquí tenemos que de acuerdo a la participación en porcentaje de cada uno, tendrá una participación del 50%. También se dice pues que esta participación de la misma podrá ser ajustada por un mutuo acuerdo. El sexto, pues el volumen que se refiere a la decisión de suministro de cantidades de crudo pues, que se van a entregar y que debe ser obviamente definida por una orden de compra. En la séptima, pues en general pusimos el precio del crudo, suministro que va a suministrar en este caso Energy. En octava tenemos formas de pago y facturación del crudo. Acá pusimos que el Terrier pagará en la medida que se ha vendido el producto,
con eso asegura el riesgo compartido. Se habla también de la novena de ventas mensuales y el porcentaje otorgado será de un 30%. Bueno, es bastante largo. Tenemos también la responsabilidad, que cada parte será responsable por el cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el contrato, y queda claro que no habrá responsabilidad solidaria en caso del incumplimiento de alguna de ellas. En 13ª tenemos la cesión. Acá dice que en ningún caso las partes podrán contratar ni ceder el presente contrato, salvo autorización previa por escrito de la otra. La terminación. Además de las previstas en el documento, ese contrato puede terminar por incumplimiento de las obligaciones de las partes, por vencimiento de plazo de la ejecución, por mutuo acuerdo de las partes o por fuerza mayor o caso fortuito. Por imposibilidad técnica, administrativa o legal de continuar con la ejecución del presente contrato, por la decisión unilateral de cualquiera de las partes en cualquier momento, obviamente con un término de 30 días de antelación de terminar el contrato, por disolución voluntaria o forzosa o la liquidación de alguna de las partes. Pusimos 15ª, pues el caso fortuito y fuerza mayor. También tenemos pues la declaración de origen de los fondos, pues que en cumplimiento del deber legal, las partes en relación con la cooperación para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y cualquier otro delito contemplado en las normas nacionales o internacionales, las partes declaran que su patrimonio y las fuentes de su patrimonio, bueno, con el que están entrando, digamos, que a esta unión. También pues el tema del pago de impuestos. 18ª, soluciones de controversias. Aquí que pusimos. Cualquier controversia que surja entre las partes respecto a este contrato, entonces, de acuerdo con, se manejaría de la siguiente manera. El tribunal estará integrado por 3 árbitros en caso de controversias de cuantía superior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Toda controversia de cuantía inferior a este monto será resuelto por el tribunal conforme por un solo árbitro. El tribunal decidirá en derecho las reglas de procedimiento. Perdón. Okay. Bueno, ahí tú puedes colocar en tu contrato, independientemente de cuánto sea independientemente de cuánto sea la cuantía, tú puedes colocar, si quieres, un solo árbitro. Ok, o sea si que en este tú ahí caso... lo que hiciste fue transcribir lo que dice la norma, pero tú perfectamente puedes decir que un solo árbitro. Y no importa si supera los 400 salarios mínimos. Ok, lo pensé de esa manera, imaginé que si era superior a los 400, pues tendría por pronto un número mínimo de árbitros. Okay. O sea, podría ser uno en cualquier caso. Pero eso cuando las partes no han dicho el número. O sea, si las partes en el contrato no dijeron cuántos árbitros, ahí aplica la ley, esa norma. Pusimos en 19ª la condición resolutoria. Modificaciones, comunicaciones, integridad y visibilidad, legislación aplicable. El contrato se regirá y será interpretado de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Mérito ejecutivo. El presente contrato presta mérito ejecutivo para la exigibilidad de cualquiera de las obligaciones en las contenidas sin necesidad de reconocimiento de su contenido por las partes ni requerimiento o reconvención judicial o extrajudicial. Y en la garantía mobiliaria, pues la puse de esta manera, no sé si la hice bien. Las partes en común acuerdo coinciden en dejar establecida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de Terrier el instrumento para la extracción de crudo que se describe según la factura y con la siguiente descripción. ¿Perdón? Mobiliaria con B grande. Sí, qué pena. Sí, qué pena. Entonces decía, la extracción de crudo que se describe según la factura tal y con la siguiente descripción: taladro de perforación marca tal, referencia tal, con un valor comercial de $13.000. Las partes establecen en común acuerdo que la identificación y descripción del instrumento está indicada en la presente cláusula. El local expresamente declara y se obliga que esta es la única garantía mobiliaria constituida sobre el instrumento relacionado anteriormente, que asume las responsabilidades civiles o penales que pudiera derivarse de la falsedad de la declaración de propiedad e identificación de la garantía mobiliaria antes referida.
Y por último, pues, las notificaciones respectivas y la aceptación de los términos y condiciones del contrato. Ok, está bien. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, casi terminamos. Totalmente claro. Así terminamos entonces nuestra exposición y pues esperamos que haya sido clara para ustedes. Muchas gracias. Ok, bueno, de los que todavía no han pasado, tienen ¿cómo es? Para revisarle. El Ya borrador. no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, ya no, tranquila. Pero supongo que el que habías proyectado era el tuyo. Sí, señor. Pues me refería a alguno de los que ya había pasado anteriormente que le hubiera hecho modificaciones. Que le hubiera hecho las correcciones para que me lo modificaran. ¿No? ¿Ninguno? Profe, si no ha mandado ninguna observación al correo, pues yo creo que ninguna. No, de los que han proyectado aquí. Por eso nosotros ya presentamos, pero que no hemos recibido. No me he hecho entender. De los que he revisado aquí en la clase. Hay algunos que les he revisado, ¿no? Y les he dicho, corrige tal cosa, corrige esto, corrige el otro. Bueno, entonces, ya le dije a Ana Milena para que me enviara, por favor, el listado de los que han expuesto hasta el momento, para que este fin de semana, entonces yo espero terminar de calificar los exámenes y de una vez colocar la primera nota, la del primer parcial y la nota de la exposición, del trabajo y la exposición de una vez. ¿Ok? Doctor, qué pena. ¿Usted nos puede enviar las clasecitas que hacen falta? Muchas gracias. En el transcurso del fin de semana queda cargada todas esas clases. Doctor, ¿y su merced les podría compartir las notas como en un archivo o algo así? Por eso, es que eso es lo que voy a terminar con el listado que me Vale, mandé. le entendí que iba a cargar las notas en la plataforma. Muchas gracias, doctor. Ah, no, todavía no. Ah, vale, muy gentil, gracias. Yo tengo una pregunta, pero no de ninguno de estos temas, sino de un tema del contrato ese que hay con Ministic. Ajá. Profe, este contrato, bueno, ya se adjudicó a la empresa esta Poblado, si no estoy mal, se me va el nombre, pero Toda la unión temporal. Unión Temporal, que es una SAS, este contrato para que tome vida y sea ofertado nuevamente, parte este contrato de cero para el nuevo oferente o la otra empresa que sea que reciba este nuevo contrato, o parte de cero o parte ya del cúmulo de dinero entregado a la otra sociedad que no le dio cumplimiento al contrato de entregas de equipo a las escuelas. Es como la pregunta que tengo y la duda que tengo en el marco de este contrato. Bueno, a ver, en el caso de ese contrato puntual, el ministerio sacó una licitación y dijo, vamos a adjudicar este contrato con el objeto de tal cosa. Y pidió unos requerimientos que quienes cumplieran con unos requisitos se postularan para escoger a quién se le adjudicaba el contrato. En ese orden de ideas, es muy común que una sola empresa no cumpla con todos los requisitos o las exigencias que establece la entidad en su pliego de la licitación. Entonces, lo que realizan las empresas es un joint venture. Entonces, 2 o 3 empresas se asocian, se unen, sin que eso signifique conformar una nueva. Siguen siendo autónomas, solamente se van a, digamos, a unificar o se van a reunir para desarrollar de forma conjunta ese contrato. Entonces, le ponen
5 requisitos, por poner un ejemplo, dentro de las condiciones de la licitación. La empresa A cumple con 2 de los 5 requisitos. La empresa B cumple con 1 de los requisitos y la empresa C cumple con los otros 2 requisitos. Entre las 3 empresas cumplen con los 5 requisitos que se pide para el contrato. Entonces, esas empresas A, B y C deciden que esa unión temporal entre ellos se va a llamar la unión temporal X y se presentan como unión temporal X para que se le adjudique el contrato. Se ganan el contrato. ¿Ok? Entonces, esa unión temporal está conformada por varias empresas. Eso es lo más común que sucede en contratación estatal. Ahora, frente al tema de lo que ha venido evolucionando, por lo que he visto en la prensa, el ministerio hizo lo que tenía que hacer. Declarar la caducidad del contrato por incumplimiento del contratista. O sea, dar por terminado el contrato por justa causa. Y entonces vendrá una pelea legal para tratar de recuperar parte de la plata que se dio en el anticipo. Frente a la nueva licitación que hagan, pues es un nuevo contrato con unas condiciones nuevas. Y ahí el nuevo contratista no tiene nada que ver con lo que anteriormente se había hecho con centros poblados, que era la unión temporal esta que se encuentra inmersa en el escándalo mediático. ¿Okay? Profe, pero existían unas pólizas por incumplimiento del contrato y eran falsas. Sí, sí, claro, pero el contrato como tal se caduca. O sea, el contrato se da por terminado por justa causa, traduciéndolo al español. Eso significa la caducidad del contrato. Entonces, con eso se da por terminado, no se continúa con ese contrato y se abre una nueva licitación para adjudicar el contrato con unas nuevas condiciones para lo que falta de lo que se había hablado inicialmente, pero con unas nuevas condiciones. Y los que llegan no tienen nada que ver con los que ya habían participado anteriormente. La duda mía, y gracias profesor por la observación, bueno, de todos modos los medios brindan tanta información que según ETB podía asumir el contrato, todos se lo encargan a ETB, podría asumir el contrato, pero ellos veían como imposible darle cumplimiento porque ya se habían dado como una parte o una parte de entrega de los materiales a las escuelas. Pero sí, yo pienso que lo que usted plantea debe ser la garantía para un nuevo oferente en el marco de un contrato. No creo que nadie asuma un contrato que no se ha cumplido por parte de otro contratista, como eso también. Claro, o sea que la finalidad del objeto o el objeto contractual va a ser el mismo, pero arranca desde cero con otras situaciones y empresas completamente diferentes que no tienen por qué llevar el lastre de lo que sucedió anteriormente, ¿sí? Esa es la situación. Entonces, doctor, perdón, una pregunta. ¿Ahí iría en ese contrato, iría la garantía mobiliaria o otro tipo de garantías que tiene que ver, pues, obviamente con lo que son las pólizas y eso, pero se incluye la mobiliaria? De poder podrían, pero por el valor del contrato, pues para ellos es mucho más fácil como entidad exigir una póliza y la aseguradora les vende la póliza de cumplimiento, porque hasta donde tengo entendido el contrato es por un poco más de $1 billón de pesos, o sea, un poco más de 1 millón de millones. Sí, es mucha plata. Entonces, sí, doctor, lo que pasa es que con relación, digamos, a la pregunta que hace Ricardo y con lo que dicen los medios, si de pronto hay activos que se hayan entregado y que hay otra empresa que puede participar o puede seguir el contrato, pues se entregarían esos activos o por lo menos eso que tienen para poder empezar, diría yo, no sé. Es que no tienen por qué revolver una cosa con la otra.
No, yo lo entiendo que no debe existir. Digo yo, La la unión cuestión- temporal esta que está envuelta en el escándalo, así los medios digan toda la cantidad de cosas que hasta donde le he seguido el rastro, lo que habían manifestado, todo empezó porque el ministerio sacó a la luz pública de que las pólizas eran falsas, que había dicho el Banco Itaú, ¿sí? Creo que por ahí empezó el asunto. Entonces, es probable que ellos hayan ejecutado algo del contrato, Centros Poblados, y que dentro de esa pequeña parte que ejecutaron del contrato, entregarían unos equipos y cosas así. Ya eso es lo que tendrán que entonces valorar, bueno, se comprometieron al 100% y de ese 100% lograron cumplir un 10%, un 15% del contrato. Ya eso será algo que tomará mucho tiempo y no, seguramente que no va a salir tanto a la luz pública, en los medios de comunicación. Ya eso será algo de la reserva del sumario, ¿sí? Entonces, ahí a lo que quería resaltar con esto era que esas nuevas empresas que se vayan a presentar se presentarán bajo una figura de una unión temporal, y la unión temporal no es más que un joint venture, ¿sí? Que es asociarse o generar una alianza para desarrollar un contrato. Gracias, doctor. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos. Espero que lean muchas columnas el domingo. ¿Ok? Listo, profe, muchas Por buen fin de gracias. semana. Doctor, muchas gracias. Que pase buena noche. Hasta mañana, doctor. Buenas noches, profe.